Pues esto es todo de momento. Volvemos a las 12 menos cuarto con más información. Ahora tiempo para debatir sobre qué tipo de escuela queremos. Blanca, muy buenas noches. Buenas noches, Rosa. No es fácil, el no es debate. Fácil. Bueno, mañana ya saben que arranca el nuevo curso escolar en Andalucía. Por eso hoy, en este tiempo para la entrevista, queremos analizar nuestro modelo educativo. Hoy nos preguntamos si tenemos institutos y escuelas adaptados a los nuevos tiempos, si responden a las necesidades que exige la sociedad. ¿Qué necesitaríamos para mejorar la calidad educativa? ¿A qué retos se enfrenta la enseñanza del siglo XXI? Hoy hablamos de la escuela del futuro. La educación es uno de los pilares básicos de la sociedad. En ella, ya saben, se sustenta toda nuestra escala de valores. Es como una columna vertebral para el desarrollo, la igualdad de oportunidades, la integración. Pero ¿tenemos el modelo de enseñanza que realmente necesitamos? Esta es la primera pregunta que voy a trasladar a nuestros invitados. A Paco García, que es profesor de didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Sevilla. Para que todos nos entendamos, formador de profesores. Sí. Muy importante esta labor. Paco, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. Es integrante, además, del foro por otra escuela. Sí. Tu versión va a ser muy interesante. ¿Crees que tenemos la escuela que necesitamos, Paco? Así, para empezar. Claro, depende de quién respondiera a la pregunta. Modelos, claro que hay, ¿no? Es decir, que lo que creo es que no se puede hablar de un modelo, ¿no? Porque modelos existen y, sobre todo, a lo largo del siglo XX se han ido consolidando muchos modelos de escuela innovadores, por ejemplo, a partir de toda la corriente llamada de la escuela nueva, del primer tercio del siglo XX, y que España tuvo ahí un renacer tremendo, ¿no? O sea, modelos hay, modelos están escritos y tal, pero claro, modelos también existen en las cabezas de las personas y en las culturas y en los actos y en el día a día. Por lo tanto, cuando hablamos de un modelo y de un modelo deseable, pues yo creo que cada uno está pensando en algo diferente, ¿no? Me parece que quizás más bien deberíamos de asumir que puede haber modelos diversos y que tendríamos que generar un espacio en que en el día a día de la escuela verdaderamente pudieran ir entrando, evolucionando y conviviendo distintos modelos. Pero modelos hay, desde luego. Voy a presentar también a nuestra compañera Antonia Álvarez, que está hoy con nosotros, que nos va a echar una mano, porque ella es periodista, compañera de esta casa, está especializada en temas de educación también, muy involucrada, pero además es que es madre que está muy involucrada con las AMPAs, con las asociaciones de madres y padres, y nos va a dar una versión también muy interesante. Antonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Para ti tenemos la escuela que necesitamos o la que podemos. Bueno, yo preguntaría, ¿necesitamos para qué? Buena pregunta también. ¿Para qué? Para formar personas, ¿no? Tal y como yo entiendo la escuela, desde luego si queremos una escuela para formar a hombres y mujeres ciudadanos libres, críticos, creativos, solidarios, no tenemos la escuela que necesitamos para eso. Si las necesidades se plantean desde el punto de vista de una sociedad como la que tenemos, la que vivimos, en que lo que buscamos es tener recursos humanos para un sistema productivo y para tener mano de obra o barata o cualificada, me da igual. Pues me temo que tampoco, porque resulta que es que nuestros chicos preparados y que salen cuando ya acaban sus distintos periodos de formación, pues tampoco, y en la situación actual y en las circunstancias actuales, pues tampoco parece que encuentran en este sistema económico y productivo su sitio, con lo cual me temo que no tenemos la escuela que necesitamos ni la que nos merecemos. Pues vamos a ver cuál sería la escuela soñada. La realidad es que la calidad de la enseñanza está directamente relacionada con el fracaso escolar y nos gustaría contarles hoy otro dato, pero es que la realidad es la que es y España está ahora mismo a la cabeza de toda Europa en fracaso escolar y la tasa de abandono, sin completar ni siquiera la secundaria, está alcanzando ya el 22%. Estos son los últimos datos de la Oficina Estadística Eurostat.
es una oficina de la Unión Europea. Nos dice que duplicamos la media comunitaria en abandono escolar. Son datos realmente tristes que nos hacen cuestionarnos este sistema de enseñanza. ¿Qué está ocurriendo en nuestras aulas? ¿Qué pasa para no conseguir motivar a estos estudiantes? Y no se trata de buscar culpables, ¿eh? Aquí lo que intentamos es buscar soluciones. Claro. Paco, ¿qué está pasando en los colegios? Me parece muy interesante la pregunta, porque además estos temas casi nunca se debaten con serenidad, sino que se debaten casi siempre al hilo de la coyuntura, de los datos, del informe PISA, de las coyunturas políticas de los partidos. Yo creo que son temas que merecen debatirse con bastante serenidad. Efectivamente, yo diría que el fracaso escolar no es solo lo que dicen estos datos, sino el fracaso escolar es también lo poco que aprendemos en el sistema escolar. Cualquiera de nosotros sabe que si se ha formado más o menos en el ámbito de las humanidades, no sabemos casi nada de ciencia, no sabemos casi nada de cosas técnicas, de qué me acuerdo yo de lo que estudié de matemáticas, y sin embargo tuve buenas notas. Eso es un fracaso también. Quiero decir, el fracaso, en mi opinión, no es solo el de los abandonos, sino también el de la gente que aparentemente aprobamos o aprueban en el sistema escolar, pero realmente aprenden muy poco. ¿Dónde está la clave del asunto? Creo que Antonia ponía un poco el dedo en la llaga en el siguiente sentido. La escuela, tal como hoy ha llegado a ser en el siglo XXI, ya es un sistema totalmente desajustado, tanto respecto a las necesidades reales, que no las cumplía para una sociedad industrial, pero para una sociedad postindustrial no, y también es muy desajustado con respecto a lo que mucha gente deseamos que sea la educación. Ese desajuste, esa brecha, se ha ido haciendo cada vez más mayor, se ha ido agrandando, a lo largo de todo el siglo XX. En el siglo XXI esta escuela, desde luego, no sirve ni para seguir reproduciendo el propio sistema postindustrial, ni tampoco para crear otra sociedad diferente. Pero claro, es un artefacto que ha cuajado y se ha cristalizado durante tanto tiempo que es muy difícil cambiar todo eso. Los cambios se han intentado muchas veces cambiando las grandes leyes, cambiando el currículum, pero está claro que luego el día a día de la escuela no cambia porque exista la LOCSE o la LOE o la LONCE, ¿no? Porque realmente la cultura de la escuela... Mañana hablaremos de ello. Son 7 planes de estudio distintos, 7 leyes distintas desde que comenzó la democracia, las que llevamos, que eso también va lastrando el sistema educativo, ¿no? Y la calidad educativa. ¿Qué tendría que cambiar, Paco? Bueno, es que ahí está el asunto. Es decir, que si hacemos un análisis de qué pasa, decir estas grandes palabras de que la escuela está desajustada puede no servir para nada. Por lo tanto, creo que hay cosas que hay que analizar, en un plano más estratégico, es decir, son cosas que hay que ir viendo, que hay que cambiar el modelo, y otras cosas que yo creo que se pueden analizar en un plano de coyuntura más próxima. Vamos a suponer, hay modelos de enseñanza que están vigentes en muchos colegios, modos de enseñar que son distintos, que son más exitosos, que mantienen la motivación de los alumnos y tal, y esos modelos hay que sacarlos a flote, pero hay muchos profesores que están haciendo cosas muy interesantes, aunque casi siempre las noticias en la sociedad parece que le dan relevancia a lo mal que va todo, a las calificaciones, a los resultados, pero es que si nos metemos en cualquier colegio hay profesores que trabajan muy bien en su aula y hay colegios que trabajan muy bien. Entonces, poner en valor... Y hay alumnos que sacan muy buenas notas y que tienen unos expedientes académicos estupendos, pero sí que es verdad que estos datos revelan que la media, estar a la cabeza de Europa en fracaso escolar es como para plantearse, algo deberíamos cambiar. Algo deberíamos cambiar. Entonces, por una parte, yo creo que tendríamos que poner en valor, como decía, modelos que parece que son más exitosos para aprender. Luego está, por ejemplo... ¿Son más caros? No, ¿No tienen por qué? No son, en absoluto son más caros. Muchas veces se ha puesto el énfasis en que hay que dotar tecnológicamente a los colegios y tal, y muchas veces ha ocurrido que ni siquiera los profesores saben o han sabido sacar partido. Ahora quizás sí, ¿no? Pero ha habido unos años en que ha habido hasta un desajuste también en eso, en renovar tecnológicamente, pero no con modelos didácticos nuevos. Es una cosa. Luego hay cosas, por poner algún ejemplo, porque podríamos poner muchísimos, pero por ejemplo el tema de la arquitectura escolar, ¿no? Es decir, el modelo de centros escolares que tenemos, centros muy masivos, lamentablemente, con perdón, muy parecido a veces a un ambiente casi carcelario de aulas a lo largo de pasillos donde los alumnos cada hora salen, se chocan entre sí. Vamos a ver, este modelo es un modelo que no puede nadie que venga, de otro planeta y mire, ¿qué sentido tiene que a lo largo de una mañana los alumnos tengan 6 materias distintas con un descansito de 5 minutos donde se chocan en los pasillos? Por ejemplo, otra arquitectura escolar.
y otro espacio que los alumnos y los profesores sientan más como propio, mucho más abierto al entorno, mucho más abierto a las familias. Por lo tanto, por ejemplo, centros más pequeños. Quizá el modelo siempre no hay que hacer un centro muy grande para que la cosa esté bien, pero ¿qué coste tiene eso? ¿Qué coste social tiene a lo largo del tiempo? Centros más pequeños que generen un espacio que proporcione pues un espacio para aprender. Eso, por ejemplo, sería un cambio muy interesante y que casi nunca se presta atención a ello, ¿no? Y un cambio, a lo mejor, en las asignaturas. ¿Qué querías decir, Antonio? No, que a raíz de lo que comentaba Paco me surgían, dos cuestiones. Por una parte, que quería preguntarle, todos estos cambios legislativos que hemos tenido, todas estas reformas, yo tengo la impresión, y tú no lo puedes decir, si realmente ha cambiado en lo que se refiere al ámbito pedagógico, porque han cambiado las leyes, pero la forma de enseñar ha cambiado, eso por una parte. Y por otra parte, escuchándote, viendo el conocimiento que tenéis, tantos profesionales, tantos expertos, tanta gente que estáis ahí en el día a día, ¿se ha contado en algún momento con ustedes a la hora de hacer las distintas reformas? Porque quizás sea ese uno de los problemas, que no, a la hora de hacer las nuevas leyes no se tiene en cuenta a los profesionales, que son quienes conocen la realidad de la escuela, ¿no? Entonces quería tengo esa duda, porque sobre lo pedagógico, sí, los métodos, y sobre la falta de contar con los profesionales. Bueno, a ver, contar, a veces es verdad que no se ha contado suficientemente con todos los tipos de profesionales que podrían aportar algo, pero yo creo, francamente, que ahí quizá no esté el problema. Vamos, yo mismo pues colaboré en el momento de la experimentación de la LOSE, colaboré en el desarrollo curricular luego de la LOE, y he conocido a mucha gente que ha colaborado, y si se analizan los materiales, yo diría que incluso el cuerpo legislativo que se ha ido generando, pues bueno, sobre la mesa ponemos eso y pedagógicamente hay cosas muy interesantes, pero claro, yo insistiría en que los modelos están luego en el día a día de la escuela. ¿Cómo aprende un profesor, un maestro, cómo aprende a ser maestro? Pues no aprende tanto porque las leyes le digan unas cosas, ni siquiera aprende, lamentablemente, y esto me implica, ni siquiera aprende por lo que le enseñamos en la Facultad de Educación. Un maestro aprende por lo que ha visto a lo largo de su vida de alumno, como son sus profesores, como tal, eso va impregnando, yo diría que hasta corporalmente, ¿no? Una cultura que se va metiendo en el cuerpo y que se reproduce. Por lo tanto, tú le puedes contar a cualquiera, mira, este modelo sería muy interesante, hacer así, tal, pero luego llega una clase, como experimentamos nosotros muchas veces con los alumnos que se forman en el máster para secundaria, trabajamos modelos muy interesantes y tal, pero llega una clase y entonces la persona reacciona como ha visto que siempre se enseña. Por lo tanto, cambiar modelos que realmente han casi poseído a la persona desde pequeño, porque son los que has visto, eso exige otra estrategia, exige la estrategia de cambiar más micro, a nivel micro, en el día a día, cambiar los comportamientos, las actuaciones de los profesores y que los alumnos vayan viendo otras cosas. Por eso hablaba de cambiar los espacios, de cambiar las formas de trabajar y que todos nos vayamos educando en ver que se puede aprender de otra manera. Claro. Entonces recordamos profesores que a lo mejor asignaturas que eran difíciles, sí, pues te las hacía entender y te terminaban gustando, y otras que a lo mejor pues hay alumnos que las aborrecen de por vida simplemente por el profesor que impartió la clase, ¿no? Totalmente. Que de todo hay. En el recuerdo de los alumnos, con cualquiera que se hable, está quién fue el profesor de tal, profesor de física, el profesor, lo que yo aprendí, es decir, que realmente sí que hay cosas muy interesantes. Pero bueno, quería añadir un poco a lo que Antonia planteaba, que es que también los contenidos estructurados, tal como hoy los tenemos en asignaturas que traemos heredadas desde el siglo XIX, ¿no? La historia, la geografía, la biología, no sé cuánto tal, pero que luego a lo largo del siglo XX se han ido sumando montones de asignaturas que consideramos que son muy importantes porque hay que meter educación ambiental, educación para el consumo, educación para la acción, educación para el emprendimiento, dicen, etcétera, etcétera. Debería haber educación financiera también, nutrición. Claro, entonces debería haber muchas asignaturas que son importantes para realmente para la vida, ¿no? Si adoptamos un modelo sumativo, es decir, claro, la escuela no puede funcionar, claro. Es decir, tú no puedes dar las 8 o las 10 asignaturas básicas más 12 temas transversales que son muy interesantes. Entonces, ahí sí que tiene que haber un cambio importante en la manera de concebir los contenidos de la escuela. Sería mucho más interesante que hubiera grandes ámbitos, hablo sobre todo de la escuela obligatoria, no de la escuela especializada, ni siquiera el bachillerato, que hubiera grandes ámbitos de conocimiento, pero que la forma de trabajarlo fuera en torno a problemas.
Es decir, que ¿cómo puede ser que esté el problema de los refugiados, el que estamos viviendo ahora mismo en Europa, que nos tiene puestos los pelos de punta a todo, y que sin embargo en la escuela eso no se trabaja porque no hemos llegado al tema de población de geografía, que es donde se trabajan las migraciones? O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo tanto, creo que hace falta también un gran cambio en los contenidos y en la forma de tratar los contenidos. Si trabajáramos los contenidos escolares en torno a problemas que nos permitieran conectar más con cuestiones actuales, yo creo que entonces podríamos buscar una sintonía entre los conocimientos que hay que transmitir y para qué tienen que ser esos conocimientos. Pero por la suma de pequeñas asignaturas, otra y otra y otra, eso no da lugar a casi nada. Se ha dicho muchas veces que el memorizar un dato Claro. tras otro te sirve para aprobar. No sé si tenemos una escuela que de lo que se trata es de ir aprobando los exámenes, más que de lo que después te va a quedar, ¿no? Ese es un objetivo inconfesable, pero yo creo que es así. En realidad, los alumnos triunfadores en la escuela son triunfadores en ese sistema, y hay muchos alumnos inadaptados que son listísimos, pero que son inadaptados a ese sistema porque no triunfan ahí, pero no quiere decir que no sean inteligentes. Entonces, todas esas contradicciones las estamos viendo hoy. Es verdad que hay que meterle el diente a muchas cosas, pero yo insistiría en que hay cosas que son para irlas cambiando más a largo plazo, más estratégicamente, y otras cosas que sí podríamos empezar a trabajar en el cambio del día a día, en el cambio coyuntural. Claro, en ese sentido era en el que yo decía que tengo la impresión de que tantas nuevas legislaciones, tantas reformas, y al final hoy pues sigue existiendo el acumular conocimientos más que el descubrir esos conocimientos. En cuanto el profesor, la profesora, maestro o maestra transmite una serie de conocimientos ya como masticados, mascados, el alumno lo memoriza, y cuando llega un examen, que sigue siendo el sistema de evaluación, lo vomita de alguna manera. Con una fecha de caducidad muy rápida. Una fecha de caducidad muy rápida. Y en ese sentido es en el que yo apuntaba que siento que no ha cambiado pues desde cuando nosotros éramos pequeños y estudiábamos. Eso no ha cambiado. Los análisis de los libros de texto mismos, se toman libros de texto de hace mucho tiempo, libros de texto de ahora, y si se hace un análisis fino se ve que han cambiado los datos, las ilustraciones, la maqueta, pero baja los contenidos, y el discurso de contenido que hay en un libro de geografía o de historia o de biología es sensiblemente parecido al de hace muchas décadas. Entonces eso es lo que no, digamos, es lo que no puede ser. Claro, los maestros, los profesores no pueden afrontar ese tema de pronto y que sobre sus hombros la carga de cambiar ahora, si lo que existen son las asignaturas, lo que existen son los libros de texto, pero hay que tratar los problemas de la actualidad. ¿Cómo hago eso? Esa carga no se le puede lanzar a los profesores. Y yo creo que muchas veces hasta las buenas intenciones de la administración chocan con, no llegan a entender bien lo que los profesores necesitan, porque a lo mejor los cargan de exigencia burocrática. La sociedad también a veces está presionando que si no terminan el libro, que si no, parece que a veces a la familia no les preocupa si sus hijos aprenden, sino si sus hijos han terminado el libro. De la relación con la familia también. También tenemos que hablar, ¿no? De la relación profesor, claro, padre, alumno. Es un triángulo algo complicado, ¿no? A veces. Bueno, un triángulo que se habla de que es la comunidad escolar, pero si nos acercamos un poquito y lo miramos, no hay comunidad. No hay comunidad. Verdaderamente son tres colectivos que tienen culturas o subculturas diferentes y tienen intereses diferentes, muy diferentes. Los profesores tienen unos intereses legítimos, los alumnos tienen los suyos porque están en su cultura, que es distinta de la cultura adulta y académica, y los padres y madres tienen también lo suyo, y lo que les interesa es que su hijo esté en un buen colegio, entre comillas, que se dé todo, que todo se mantenga en orden, pero yo creo que no hay mucho diálogo entre los tres colectivos. Entonces, creo que habría que favorecer más, primero, el trabajo más colaborativo de alumnos con profesores, con modelos de trabajo que verdaderamente sean más interactivos y donde no esté tan marcado el papel del profesor como el que sabe y el que explica, y el del alumno como el que escucha y no sabe, sino que realmente sea más interactivo. Y creo que hay que darle otro papel, porque ahora mismo hay familias y organizadas en AMPA, en lo que sea, interesantísimas, y hay que darle también otro papel porque pueden colaborar en muchas actividades de los colegios. Pero a veces también hay como una barrera de cristal que parece que no hace fácil el acceso de la familia a los colegios. Los profesores, verdad que muchas veces se sienten un poco como perseguidos por la familia, porque a veces da la impresión de que la familia lo que quiere es que sus hijos aprueben, pero no les interesa
otra cosa. Entonces ahí restablecer ese diálogo, si es que lo hubo alguna vez, yo creo que también es una tarea muy importante. ¿Tu punto de vista, Antonia? Tú que estás en asociaciones de madres y padres. Lo comparto, entiendo que es difícil, hay experiencias, pero queda luego a la voluntad y a la buena voluntad de ciertos centros, ciertos colegios, maestros y maestras que se implican, y hay que hacerlo, y que funcionan muy bien, y que funciona esos vasos, esa comunicación entre los distintos sistemas, el familiar, el escolar, y se consigue. Pero es verdad que no está exento de obstáculos, porque... Pero por eso creo que hay que analizar los obstáculos con más serenidad, decir, bueno, ¿qué obstáculos hay? ¿Por qué hay desconfianza de los profesores respecto a los padres? Bueno, pues porque hay ya una trayectoria grande de que los padres muchas veces lo que buscan, o las familias lo que buscan, es el aprobado de los hijos, y parece que les importa más otra cosa. Entonces ese recelo ha ido creciendo. ¿Y los padres o las madres por qué tienen recelo respecto a los profesores? Pues llevan razón, porque a veces sienten cuando entran en un centro escolar que aquello no es un espacio suyo. Y entonces, como no es un espacio suyo, a veces se dice, bueno, pero usted ¿por qué viene si su hijo no tiene problema? Claro, pues fíjate que es de lo más inadecuado cuando alguien va a hablar con un profesor y ¿usted por qué viene si su hijo no tiene problema, si su hijo aprueba? No, perdón. Claro que no, hay que... Yo pensaba que ahora, con Internet, con las redes sociales, con los WhatsApp, porque veo que muchas compañeras mías, madres, pues están en contacto con el profesor a través de Internet, a través de mensajes. Hay como una relación más directa, no física, pero por lo menos sí comunicativa, ¿no?, de la que podría haber antes. Bueno, no sé si en ese sentido hemos avanzado o no. Bueno, hemos avanzado en el instrumento, pero yo creo que en el fondo de la cuestión, es decir, el entender que estos tres colectivos tendrían que formar una comunidad que colabora y que tiene objetivos compartidos, ahí creo que hemos avanzado Al poco. final estamos todos estamos más educando, ¿no?, para el futuro. Sí, estamos más informados a través del WhatsApp, pero yo creo que si dijéramos, ¿tú qué pretendes respecto a la educación de tu hijo? Y al maestro le preguntáramos, ¿y usted o tú qué pretendes respecto a la educación de este alumno? Y al alumno le preguntáramos, ¿y tú qué esperas de la educación que se va a dar? Veríamos que son expectativas que no se aproximan, entonces hay que trabajar para aproximarlas. Es que el alumno de hoy en día tampoco es el de hace décadas. Claro, pero el sistema escolar sí. Entonces ahí está el tema. El alumno no es el mismo, por eso decía antes que el sistema escolar surgió más bien para una sociedad industrial, pero hoy estamos en una sociedad pues industrial en donde lo que se estudia no tiene una relación muy directa con aquello en lo que se va a trabajar. Entonces hoy la escuela tendría que cumplir otra función. Por eso hay que volver a repensar el currículum y poner patas arriba un poco en la educación obligatoria, cuáles tendrían que ser los grandes contenidos, vincularlo más a problemas y tal. Formas de trabajar, como hemos comentado antes, diferentes, mucho más colaborativas, más interactivas. Los alumnos podrían enseñar muchísimo a los profesores de cómo trabajar con las tecnologías, y muchos profesores aceptan, digamos, este reto, ¿no? Y luego, pues, esta idea de otro tipo de espacios escolares que facilite más tanto el trabajo como la conexión entre los diversos integrantes de la comunidad escolar. Yo creo que son metas pilares interesantes, Antonia. Sí, yo considero además, hay algo ahí, yo soy muy partidaria de las llamadas escuelas de padres y madres, aunque no me gustan las que se organizan para cumplir un trámite, sino las que de verdad, o sea, porque también las familias tenemos que aprender a relacionarnos con el centro, y tenemos que saber cuál es nuestro sitio. Y creo que es importante saber colocarnos cada uno cuál es el sitio de... Pues, y el papel, ¿no? El papel y el lugar que nos corresponde en el proceso educativo de nuestros hijos. ¿Cuál es el lugar de los profesores? Y eso creo que lo tenemos que respetar, pero creo que se necesita quizá ampliar este debate que tenía que estar ya en la sociedad. Debatir, y más sereno, como decíamos antes, un debate con más serenidad, sereno, reflexionar sobre todo esto, porque al final el objetivo que tenemos es común. Debería ser común. Debería ser común, efectivamente. Y es más, yo iría incluso porque, claro, muchas veces el profesorado se lamenta cuando hay padres que dicen, no, es que a mis
es que a mi hijo, es que la escuela, a veces queremos delegar muchísimo en la escuela, que los maestros, las maestras dicen, bueno, pero que en la escuela el alumnado está 5 horas y los días tienen 24 horas. Claro. Vale. Y está la familia, pero luego algo muy importante que no hemos hablado todavía, está el resto de la sociedad y están los medios de comunicación, que tienen una influencia en la educación pues quizás mayor de lo que muchas veces pensamos. Y me parece sorprendente que todavía a estas alturas, entre los asuntos como los que abordaba al principio Paco, que no se incluyan en los colegios y en los planes, por ejemplo, es la relación con los medios, aprender a relacionarse con los medios de comunicación, aprender a ver la televisión, por ejemplo. Me llama muchísimo, poderosamente la atención que en la sociedad de la información, de la comunicación, del conocimiento, que eso no se haya incorporado sí, es lo que decía currículo. Paco, que no están claro, pues quizás sabiendo aprovechar esas nuevas tecnologías para incorporarlas al aprendizaje. No crean una asignatura, pero que trabajando de esa forma en clases de lengua o de historia. Incorporar todo eso a las materias que ya existen, pero hacerlas más flexibles y no con la rigidez tal vez que marca. Pero yo insisto, yo es que creo que tiene que haber esa reflexión colectiva, ese debate público, en el que, por supuesto, los padres y madres, la familia, nos quitemos de la cabeza la idea del libro de texto, que hay que darlo hasta el final. Entonces, que se trabaje más con unos objetivos. Con los deberes. Yo también conozco madres que piensan que los profesores mandan un montón de deberes y nosotros tenemos que estar todas las tardes porque los niños no saben hacer los problemas y al final se convierten los deberes en los deberes de los padres. Que ahí hay un círculo vicioso de no entendimiento, claro, que quizá debería empezar a abrirse. Sí, ¿no? como decía Antonia también, digamos cuál es el papel de cada uno. Yo creo que en la relación, dentro de la comunidad escolar, yo creo que hay que postular que haya horizontalidad, es decir, que en un plano de igualdad se puedan discutir las cosas, pero no simetría. Es decir, el papel que juega el profesor, el que juega el alumno, el que juega la familia es distinto. Claro. Ahora, es distinto, pero podemos hablarlo en el mismo plano. Ojo, porque muchas veces no se ha hablado en el mismo plano, se ha hablado en un plano jerárquico. Entonces es muy difícil cuando tú hablas dentro de un instituto, el profesor está en un plano y la familia que visita está en otro, deberían hablar en el mismo plano, pienso yo, pero digamos con papeles distintos. ¿Y a qué modelo de escuela miramos? Porque siempre se habla, cuando ponemos en tela de juicio nuestro modelo educativo, sale Finlandia. Sí. Finlandia como el tipo de escuela más prestigiosa, de mayor calidad. Es una escuela pública, gratuita, pero donde los resultados académicos son excelentes y donde la satisfacción de los ciudadanos y de los alumnos también. Claro, pero bueno, analicemos un poco por qué es tan exitoso el modelo finlandés, ¿no? Que hay análisis muy interesantes, ¿no? Primero, la consideración social de la educación y de los profesionales de la educación es absolutamente distinta. Entonces, es un tema que tiene que cuajar con más tiempo en la sociedad española. Segundo, la formación del profesorado en Finlandia es que hacen el equivalente a 2 carreras. Y hasta hace unos años el maestro estudiaba 3 años, digamos, de carrera, ¿no? Ellos hacen el equivalente a 2 carreras, una carrera como de pedagogía y una carrera sobre los contenidos. Por lo tanto, la formación tiene que ser de otra manera. Y tercero, los espacios y los grupos de alumnos son absolutamente distintos. Si vemos una escuela finlandesa o en general las escuelas nórdicas por dentro, tienen unos espacios acogedores donde los alumnos tienen sus cosas, hay sitios, hay sillones, hay sitios de sentarse, desde luego no hay bancas alineadas para nada y tal, y hay grupos más pequeños de trabajo y la gente convive también quizá por el clima mucho tiempo dentro de la escuela y tiene entonces simplemente esos 3 aspectos, los espacios, la formación de los profesores y la consideración social, bueno, pues empecemos a cambiar por ahí. De todas formas, no olvidemos que si los datos de PISA, del fracaso escolar y todo esto, le metemos el índice corrector que se llama el índice socioeducativo, es decir, si realmente descontamos el influjo que tiene la familia y el contexto de origen del alumno, muchas veces a lo mejor nos quedaremos sorprendidos de que en La Rioja o en Castilla y León o en algún pueblo de Andalucía los resultados son parecidos a Finlandia. ¿Qué es lo que ocurre? Que los alumnos que proceden de un contexto social más deprimido, pues sobre todo cuando la escuela se basa en que mandan deberes para casa,
pues ya me diréis, si está en un contexto Claro, social en que no le hacen los deberes en las casas, claro, ese alumno nunca va a estar al nivel de otros alumnos, por lo tanto sus resultados van a ser tremendos. Y cuando esos alumnos, vamos a llamarle, considerados malos o peores alumnos, se terminan agrupando en centros malos o llamados malos, porque los padres lo rehuyen, porque la administración lo permite, pues ya empiezan a generarse una desigualdad espacial dentro de la ciudad que hará que uno estén predestinados ya para el futuro a ser ciudadanos de segunda y otros ciudadanos de primera. O sea que ese también es un tema con que no podamos hablar. Bueno, algo ahora. Interesante es que al menos toda la comunidad educativa, padres y profesores, voy a dejar a los alumnos aparte, pero creo que también estarían de acuerdo, todos están de acuerdo en que algo tendría que cambiar, Claro. algo se tendría que mejorar, ¿no? Algo se tendría que mover, Antonia, ¿no? Sí, bueno, yo voy a dar un cambio de tercio, yo voy a ver, pero porque estaba pensando con lo que estaba diciendo últimamente Paco de Finlandia y demás. Para empezar, yo creo que se tenía que mover una cuestión económica y política, que es la inversión pública en educación. Esto no lo soluciona todo, pero solucionaría algunos problemas. En España seguimos el porcentaje del Producto Interior Bruto que España dedica a educación, pues está por debajo de la media de Europa, de la media, no de los países que más dedican. ¿Esto qué supone? Se necesitan recursos y a veces nos perdemos y perdemos muchísimas energías. Y ahora hablo desde el punto de vista de Antonia, la familia. No te quiero cortar, pero nos tenemos casi que marchar, lo que siento. llega el informativo. No, para que concluyas, para que concluyas rápidamente, porque además mañana vamos a hablar del anuncio y va a salir todo este tema también. Vale. Pues nada, que no tengamos que estar gastando tiempo y energía en luchar por las infraestructuras, por ejemplo, que tienen que venir dadas, o por la dotación de personal. Eso. Claro. Con más presupuesto yo creo que esos problemas estaban resueltos. No se puede decir más con menos. No se puede decir más con menos. Discúlpame, pero es que ya vamos, que, fíjate que es media hora, pero al final se nos queda corto. Es que al final se nos queda corto la entrevista. Es una pena. Pero vamos a seguir hablando de educación, desde luego, que es algo que nos interesa y nos compete a todos. Paco García, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Antonia, discúlpame, de verdad, pero mañana hablamos más. No, ¿te parece? Encantadísima, lo entiendo. Bueno, pues ahora terminamos la entrevista, muy marcada por lo educativo. Mañana hablamos de la LOMCE, pero ahora el resumen de la actualidad del día.